A industria alimentaria sufriu unha forte caída da demanda derivada do peche total do sector da hostalería e restauración. Sen embargo, en empresas como Congalsa, especializada na elaboración de alimentos ultraconxelados, isto non supuxo unha baixada da produción. Todo o contrario, a firma, con sede na Pobra, readaptou os seus procesos de produción para abastecer a crecente demanda dos supermercados. Lo que nos ha caído estrepitosamente es toda la parte de fabricación de productos para el sector de Horeca, hostelería, restauración y catering, puesto que es un sector que a día de hoy tiene prácticamente nula actividad, con lo cual los pedidos han descendido a mínimos y hemos tenido que readaptarnos de alguna forma para que nuestra producción se enfoque más a todo lo que son retail, los supermercados, y ahí sí tenemos un incremento importante de pedidos que estamos tratando de hacerles frente. Por supuesto que tenemos que valorar de una forma excepcional la predisposición que ha tenido nuestro personal para hacer frente a este incremento de producción a través de esta vía de los supermercados y digamos que hemos reconfigurado la producción para hacer que pese más este apartado. Precisamente ese esforzo do persoal require as máximas garantías de seguridade para protexer a súa saúde. Congalsa reforzou o servizo de limpeza e desinfección nas súas instalacións e mantén as máis estritas normas de hixiene na elaboración dos produtos, na que xa se viñan aplicando os máis altos estándares de calidade. Hemos redoblado nuestras medidas de higiene, no solo de cara al producto, como ya veníamos haciendo tradicionalmente, puesto que somos una empresa del sector de alimentación, sino que además hemos redoblado estos esfuerzos desde el punto de vista de la higiene para que todos nuestros trabajadores estén también protegidos y podamos seguir fabricando con total normalidad. A día de hoy, como decía, hemos redoblado estos esfuerzos, hemos aumentado muchísimo más si cabe todo lo que es la limpieza de zonas comunes, reforzando con varias personas. Y además lo que tratamos es de que todas las personas tengan sus EPIs correspondientes, sus mascarillas, sus guantes. Habitualmente ya trabajamos con mascarilla y guantes, pero bueno, ahora estamos prestando especial atención a todo esto y sobre todo a que la gente pues también se le tome la temperatura antes de entrar y que todo esté funcionando como debe para proteger la salud de nuestros trabajadores y evitar que haya posibles contagios que generen a su vez otros contagios con nuestros trabajadores, familiares y demás. Medidas como esta converten a Congalsa nun exemplo a seguir, non só en materia de seguridade, senón tamén en como saber reinventarse en tempos de crise.